Saludos, iglesia, buenos días. Que el Señor les bendiga en Cristo a los que no he saludado. De verdad, gracias, hermano. Es un privilegio para mí estar en este lugar. Es de sumo gozo, a pesar de que mi cara no lo demuestre tanto, pero yo siempre ando gozoso y creo que los hermanos son testigos de eso, ¿verdad? De hecho, un hermano se me acercó ahorita y me decía, yo no te conocía tan serio. No sé si ofenderme o celebrarlo, no sabría qué hacer ahí, pero que el Señor les juzgue conforme a sus obras a Él también. Hermanos, antes de ir a lo que me invitaron a hacer hoy a predicar la palabra, simplemente quería darle las gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de estar en este lugar. Para los que no saben, bueno, mi nombre es Alejandro Cueto, y ahorita lo dijeron. Es mi primera vez que predico en una iglesia diferente a que esté en la costa atlántica, y de verdad eso es un privilegio. Ya me estoy nacionalizando, que llaman. Entonces el punto, hermanos, es que quiero pedirles perdón anticipadamente porque entienden de que nosotros en la costa podemos decir muchas cosas y tal vez acá no nos pueden entender, pero no quiero que se ofendan porque tal vez allá no es ofensa, o más bien allá no es ofensa, porque si fuera tal vez ofensa, entonces uno pensaría peor. Yo le iba a preguntar a los pastores, al pastor, si yo iba a tener un traductor acá, porque normalmente a nosotros los costeños no nos entienden aquí. Sin embargo, yo conozco a alguien que sí me ha entendido, que es Ángelo. Me la he llevado súper bien con ese varón desde el jueves que me recibió, porque él sí me ha entendido a pesar de mi rapidez. Yo hablo en 2.0, hermanos. Estoy haciendo el esfuerzo aquí de hablar un poco más lento con el fin de que ustedes me puedan entender, pero de verdad ténganme paciencia por ello. Pero además, una de las cosas que yo he aprendido en mi vida, no ministerial, sino como creyente, y una de las cosas que yo le agradezco al Señor por haberme añadido a una iglesia bautista, porque los bautistas tienen digamos que eh, por herencia, este tema de hacer escuelas dominicales y sermón dominical. Y una de las cosas a los que en ese tiempo, cuando yo conocí la fe y tuve la oportunidad de vincularme a una iglesia bautista, es que la escuela dominical para mí cobró gran valor porque ese era mi seminario teológico. Aquellos que no teníamos la oportunidad de irnos a internar porque yo tenía hijos de 10, 12 años, no me puedo internar y dejar a mis hijos sin comida, ni a mi esposa. Tuve la oportunidad de poder aprender toda la teología que pude saber mayormente a través de la escuela dominical. Y una de las cosas que yo les quiero hacer saber a ustedes, hermanos, con preocupación, pero también con amor y misericordia, de que no desperdicien ese tiempo que la iglesia le da a vosotros. Entiendo que ustedes están estudiando incluso la Confesión de Fe de Londres de 1689, y de ser así, hermanos, ustedes están aprendiendo la manera sistemática de las Escrituras con el único fin de que puedan entender más rápidamente el sermón que se predica. Porque ciertamente cuando predicamos el sermón, no puedo pasar por una doctrina y decir, ok, voy a hacer una pausa para explicar la doctrina porque no es el énfasis del sermón normalmente. Entonces, yo les ruego, hermanos, que aprovechen de verdad esos tiempos y esos espacios. Hoy fuimos enseñados de Juan Marcos y no saben cuánta utilidad me trajo eso a mí. ¿Saben por qué? Porque yo voy a predicar de Marcos hoy. Entonces ya me ahorré 7, 8 minutos de la introducción porque ya el hermano habló de Juan, gracias Scott, habló de Juan Marcos y ya me ahorro 7 minutos que los puedo invertir en otras cosas. Pero en fin, hermano, lo que lo quiero es exhortar, animar de verdad, con todo amor, a pesar de que mi cara no lo pueda mostrar, de que puedan aprovechar esos tiempos. Y otra, y simplemente una invitación final es, amen a su pastor. Hoy su pastor, probablemente un poco tiempo a sus pastores. Hermano, ustedes no saben la bendición que es tener pastores en una iglesia local. Y no se los digo yo porque soy pastor. Yo nací siendo pastor en una iglesia local en pluralidad de una manera automática. Nos ordenaron a nosotros dos, al pastor Ángel y a mí, que estuvo conmigo en estos días, el mismo día, a la misma hora, solo con unos segundos de diferencia por las manos de Jacobi que no alcanzaban para los dos al tiempo. Pero al final, hermanos, es una bendición tener pastores. Y es una bendición tener una pluralidad incluso para el pastor Álvaro ahora que se va a adaptar a esa bendición. Y se lo digo porque yo tengo a quien confesar. Yo tengo mi pastor en mi iglesia local y Álvaro va a tener sus pastores en su iglesia local, probablemente, si así el Señor lo quiere, a David. ¿Y tú cómo es que te llamas? Daniel.
Vamos uno a uno, hermano. Bien, hermanos, esa era mi introducción. Ahora yo quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 6, y quiero que estemos leyendo desde el versículo 1 hasta la primera parte, la parte A del versículo 6. Marcos capítulo 6, versículos 1 hasta el 6, la parte A. Dice así la palabra de Dios. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Padre, esta es tu palabra, Señor, y delante de ti estamos, oh Dios de gloria. Oh Señor, ayúdame, bendito Dios, a poder predicarlo, Señor, con fidelidad a ti, Señor. Bendice tu palabra, Señor, en este pueblo que está aquí en esta ciudad, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra a nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir asombrados de tu evangelio, bendito Dios. Ayúdanos también a vivir expectantes de tu segunda gloriosa venida, Señor. Pero mientras tanto, oh Dios, ayúdanos a tener un corazón dispuesto para aprender de tu palabra y que en todo, Señor, traigamos gloria a tu santo y bendito nombre, Señor. Oramos en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito, santo, justo, bueno, santísimo Señor Jesucristo, y para tu gloria. Y oramos en el poder del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Un poco de contexto acerca de este texto que acabamos de leer. Y es que en el capítulo anterior, Marcos, podemos ver cómo el poder del Hijo de Dios, es decir, de Jesús, del Mesías, como comienza Marcos, es el Evangelio. No comienza diciendo, este es el Evangelio de Marcos, ¿no? Él dice, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Bueno, vemos en el capítulo 5 cómo este Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, es absolutamente imparable. Vemos en su palabra que Marcos nos muestra cómo aún los demonios que estaban en el Gadareno, que se llamaban Legión, eran estorbados por la presencia y las palabras de Jesús. Este demonio, rogaba con insistencia a Jesús que no los enviara a la tierra, sino que aún le pidieron que los dejara habitar sobre esa manada de cerdos que estaban allí. Y eran tantos que los cerdos eran 2000 los que alocadamente luego actuaron con precipitación y cayeron al mar, donde se ahogaron. Esto ocasionó que los dueños de esos cerdos temieran por la presencia de Jesús allí entre ellos y cómo había quedado el endemoniado, porque dice la Escritura que él quedó luego en su cabal juicio en el capítulo 5, que le pidieron estos dueños de los cerdos le pidieron que se fuera de allí. Y además este endemoniado resultó en querer seguir a Jesús donde fuera, pero Cristo no se lo permitió, sino que le dijo que fuera a su casa más bien a contar las grandes cosas que el Señor había hecho por él y cómo también tuvo misericordia de este
hombre. El poder de Cristo, del Hijo de Dios, debe llevarnos a eso, hermanos, a seguirle. Debe llevarnos única y exclusivamente a seguirle a Él. Pero además, habían también una mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años y ella, desesperada por su aflicción y su cada vez peor situación, encontró en Jesús la única esperanza para su enfermedad y creyó que solo tocando su manto podría ser curada. Pero además de ser curada, el poder del Hijo de Dios la salvó cuando Jesús le dice que se fuera en paz. ¡Wow! Tanto poder y misericordia hay en este hombre llamado Jesús, es lo que la gente debería pensar. Y finalmente, en ese capítulo 5, podemos ver cómo ese poder se manifiesta aún sobre la muerte. Y Jesús resucita a la hija de Jairo, quien en medio de su aflicción esperó a que Jesús se detuviera a sanar a esta mujer del flujo de sangre que llevaba, padeciendo el mismo tiempo que su hija nacida. La niña de 12 años y esta mujer de 12 años de flujo y este hombre desesperado por la enfermedad en ese momento de su hija, diciéndole: Jesús, ve a la casa que la pueda sanar. Y la que estaba enferma, cuando Jairo buscó a Jesús, ya en ese momento luego estaba muerta, pero Jesús le dice a Jairo: solo cree. Jesús, con todo su poder, también se ocupa de los detalles y del cuidado y les dice a sus padres que le den de comer. Este Hijo de Dios, este poderoso Cristo, no solo la resucitó, sino que le dice a los padres: denle de comer. Jesús está al cuidado de cada detalle de los suyos. Jesús ha demostrado de muchas formas que el Hijo de Dios prometido era Él. Solo en este capítulo 5 y el anterior podemos ver que Jesús es el temible Hijo de Dios, que echa fuera todo temor y aún lo demostró su poder sobre la naturaleza, endemoniados, la enfermedad y la misma muerte. A pesar de que Él les pedía a los beneficiarios de todo esto que no dijeran nada, estos hacían absolutamente lo contrario y terminaban contando todo, y esto permitió que las noticias de este hombre que había llegado se extendiera aún hasta su propia tierra, que es a donde se dirige ahora. Y así como emocionado, yo leía todo este capítulo 5 y aún en nuestra iglesia lo predicábamos. De la misma manera, llegué a este capítulo 6 de una manera conmocionada. Y es esto lo que nos lleva en este sermón que yo he titulado El profeta rechazado. Dice Marcos que Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos lo siguieron. Jesús se marchó de donde había hecho estas obras poderosas y se fue a su pueblo, es decir, a su patria, el lugar en donde se había criado. Marcos no nos dice cuánto tiempo duró el viaje, pero lo que nos dice es a dónde llegó. Dice que llegó a su pueblo. La palabra que se utiliza aquí en el original, su pueblo, significa básicamente era su tierra natal. Pero en este caso, la explicación que da Lucas es más exacta cuando dice lugar donde había sido creado. Esta es la traducción que se le puede dar de una manera perfecta, porque nosotros creemos que la Biblia se interpreta a ella misma. Aunque Jesús nació en Belén y durante gran parte de su ministerio público tuvo su centro de acción en Capernaum, era y siempre se le consideró como Jesús de Nazaret. Y lo otro interesante en lo que Marcos nos dice es que sus discípulos lo siguieron. Entonces el capítulo 5 termina diciendo lo que él se fue a casa de Jairo con algunos de ellos, solamente con Pedro, con Jacobo y Juan, pero al parecer luego se juntaron porque llega a su pueblo de crianza con sus discípulos. Podríamos asumir entonces que la visita de Jesús a su tierra no era de carácter privado, sino de carácter
público y ministerial. Y creo que al continuar con los versículos siguientes podríamos tener razón. Entonces, mis hermanos, este es el escenario que ahora Marcos nos plantea, en donde, como lo dije hace un instante, me conmueve de dolor ver cómo este pueblo, sabiendo de antemano quién es este hombre, se criaron junto a él. Además, lo que hacen es despreciar a este verdadero profeta. Es esto entonces lo que me dispongo a presentarles en esta mañana. Y quiero que lo veamos a la luz de tres encabezados, pero yo lo quiero ir desarrollando en la medida que vayamos caminando en el texto. Y el primero de ellos es el profeta rechazado, tratado despectivamente. Quiero que vayamos al versículo 2 y 3. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. El Hijo de Dios hizo lo que mayormente vino a hacer en la sinagoga una vez más. Ya lo había hecho en Galilea, predicando por las sinagogas. Ahora, ¿cómo no hacerlo en el lugar donde se crió? Marcos dice que comenzó a enseñar en la sinagoga de su pueblo en el día de reposo. Y es interesante porque Marcos no nos dice que enseñó Jesús. Si quisiéramos, y estoy haciendo un paréntesis acá, si quisiéramos armar todo el evento, nos ayudaríamos con los otros evangelios, pero recordemos que el propósito de Marcos es presentar al Hijo de Dios, al Mesías, y además su audiencia original poco podría entender lo que Jesús enseñó. Era acerca de algún rollo del Antiguo Testamento, y esta audiencia de Marcos mayormente era gentil. Entonces, explicarle el detalle a este pueblo, audiencia primaria del Evangelio, no es que no fuera importante, sino que Marcos no quiere presentar a ese Jesús. Mateo sí dice entonces lo que enseñó, porque Mateo tiene una audiencia judía donde toman un rollo, ¿verdad? Se dice que Jesús leyó el Antiguo Testamento, que Isaías, y después dice: este soy yo, y todo lo demás. Sin embargo, para Marcos no es importante en este momento, pero lo que Marcos sí le dice a su audiencia y a nosotros, hermanos, es que muchos que escuchaban se asombraban. Y creo que es bueno entender desde el texto original esta palabra asombrar, el cual es maravillarse, es espantarse. Es decir, muchos de los que lo escucharon en la sinagoga estaban llenos de admiración o de espanto. Era admiración con algo de susto. Era como escuchar a alguien y estar como en shock por lo que estaban escuchando. Y lo que parecía positivo en el semblante de estos que lo escuchaban terminó convirtiéndose en desprecio hacia Jesús. Y este desprecio lo muestran a través de tres preguntas ofensivas, donde evidentemente se nota el rechazo a este profeta, el verdadero, que vino y les predicó su propia palabra inspirada. ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? Jesús había expresado con tal convicción interna, vigor, autoridad y gracia, que los que le conocían quedaron mudos de asombro. El entusiasmo comenzó a tornarse en una crítica adversa. Claro, las palabras eran maravillosas, pero viniendo de él, venían de él. ¿Cómo podría ser posible? ¿De dónde obtuvo este hombre? Se puede traducir incluso: ¿de dónde obtuvo este tipo tales cosas? Para la gente, las palabras del predicador eran totalmente incongruentes con el hombre que las pronunciaba.
Por supuesto, a un individuo ordinario, sin cultura, tal como sabían que era Jesús, no le correspondía revelar esta clase de sabiduría. Además, ¿qué se podía decir de los milagros u obras de poder que todos conocían como obras de sus manos? Es decir, de las que él era el autor. La gente de Nazaret mal podría negar los hechos. Ya eso se había regado por toda la tierra de esa época, así que ellos no podrían negar esos hechos, porque la distancia entre Nazaret y Capernaum, de donde viene Jesús ahora, era solamente de unos 33 kilómetros aproximadamente, y la congregación presente en la sinagoga sabía que en aquella ciudad y en sus alrededores Jesús, su conciudadano, había realizado muchas obras de poder. Pero ¿de dónde procedía todo esto? No les pasaba por la mente que Dios pudiera ser el origen de las palabras y también de las obras de Jesús. Además, hizo todo aquello en Capernaum y ellos no rechazaron esos informes. Entonces, ¿por qué no hacía algo similar acá en Nazaret? Que comience entonces su actuación. ¿Acaso no le debía todo esto a su propia ciudad de origen, aquí donde se crió? ¿Nosotros lo cargamos? ¿Nosotros ayudamos a su madre en su crianza? ¿Él jugaba con mis hijos? Ese era el tipo de relación. Recuerden que Jesús no llegó siendo bebé privilegiado. Todos sabemos dónde nació. Él era un hombre común y corriente, un hombre común y silvestre, igual que cualquier hijo de los vecinos. En el sentido físico. Él no era que andaba caminando por allí y tenía una aurora que todo el mundo se le espantaba, no. Él era un niño que iba creciendo, simplemente. Perfecto, claro está. Entonces Marcos hace dos cosas aquí o dos énfasis: la procedencia de la enseñanza de Cristo y la naturaleza de la sabiduría que incluso le capacita para realizar milagros. Pero lo primero que preguntan de manera despectiva es acerca de lo que habla y de lo que hace con sus manos. Pero sus preguntas retóricas despectivas continúan y se meten en su oficio y núcleo familiar. Siguen preguntando en el versículo 3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí entre nosotros o aquí con nosotros? Primero preguntan, ¿dónde obtuvo este? Y ahora, ¿no es este? Se parece mucho en cuanto a la pregunta a sus discípulos en la barca en cuanto a la reacción y palabras, pero el corazón es diferente. Mientras los discípulos de la barca, al ver el tremendo poder que desplegaba el Señor al callar el mar y los vientos, lo volcaban ese temor hacia Él. Tan espantados se sentían que no se sentían privilegiados de estar con este hombre en esa barca. Sin embargo, estos hombres que están en la sinagoga lo hacen con un corazón despectivo. ¿No es este el carpintero? En esta segunda pregunta se meten directamente con su oficio y su núcleo familiar. ¿No es este el carpintero? Es la primera pregunta. Justino Mártir escribió entre los años 155 y 161 en su diálogo con Trifo, habla acerca de Jesús diciendo: Él acostumbraba a trabajar de carpintero cuando estaba entre los hombres haciendo arados y yugos. Jesús era un hombre normal. Jesús era trabajador de las manos, es lo que traduce este texto en el original. Era un carpintero, trabajaba mayormente con la madera. Yo cada vez que pienso en Jesús, el carpintero, yo puedo pensar
Este hombre aún a esos vecinos, y una vez más estamos en Nazaret, recuerde que estamos en Nazaret, una vez más este hombre me hizo hasta la puerta, y esa era la puerta perfecta. No hay aquí un carpintero, si hay aquí alguien de oficio con la madera, si es ebanista, créanme hermano, fueron humillados por el Señor. Él no fallaba en su medida, era una medida perfecta, lo que hacía lo hacía perfecto porque Él es perfecto. Y a veces ni siquiera meditamos en esos detalles. Lo que los detractores querían decir era algo así: ¿qué es lo que un simple carpintero sabe acerca de oratoria y especialmente acerca de interpretación y cumplimiento profético? ¿Qué es lo que un simple carpintero puede saber? La segunda parte de la pregunta se meten en su núcleo familiar de manera despectiva también. ¿No es este el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? No contentos, hermanos y hermanas que están aquí, visita que estás aquí, no contentos de tratar de insinuar que un carpintero no podría tener tal capacidad, sabiduría y poder, ahora se meten con su familia, pero sobre todo con su madre. Acerca de ser hijo de María existen algunas posturas al respecto. Primero, que ya José había muerto para esa época. Y segundo, que se conocía cierta historia de que Jesús no era hijo de José y por eso lo trataban despectivamente, diciéndole que solo es hijo de María como un hijo de algo pecaminoso. Es decir, Jesús, tú eres un bastardo, lo que le están diciendo. ¿No es este el hijo de María? Si seguimos la línea despectiva de todos estos en la sinagoga, yo me acomodaría más en esta segunda parte. Este es el bastardo de María. Además, el resto de la pregunta nos deja ver claramente que Jesús tuvo hermanos y hermanas, que tal vez no se menciona el nombre de ellas, pero que al final tenían varias hermanas. De hecho, las hermanas también estaban en la sinagoga con el resto de personas que estaban admirados de manera irreverente como trataban a su hermano, en este caso el Hijo de Dios. La familiaridad produjo menosprecio, mis hermanos, decía un autor. La familiaridad produjo menosprecio. Es decir, el hecho mismo de que la gente de Nazaret conociera bien a la familia de Jesús por haberles tratado por mucho tiempo, hizo que le mirasen de forma despectiva. ¿Qué se creía este carpintero? Su pueblo natal, hermanos, no niega todas las cosas que hizo, pero estas cosas no los llevan a la fe. Simplemente no pueden reconciliar lo que Él ha hecho con lo que piensan que debe ser. Es como si dijeran, ¿este es el Cristo? ¿Este que hemos conocido toda la vida es el Hijo de Dios? ¿Están bromeando? Posiblemente no seamos capaces de explicar sus milagros, dirán ellos. Pero sabemos quién es. No es nada ni nadie. De eso sí estamos seguros. Mis hermanos, la cercanía los alejó. La cercanía con Jesús los alejó. La cercanía con Jesús los endureció. Y si esto pasó con aquellos que crecieron junto a Él, escuchen una vez más, hermano, y quiero ser insistente, era su pueblo donde Él se crió. Si eso pasó con la gente que se crió, con los que Él creció, ¿cuánto más puede pasar entre nosotros? Así que, hermanos, cuidado. Cuidado, la cercanía mal enfocada nos aleja. El hecho de que entiendas y sepas toda la teología no te hace cercano. Cuidado y creer que saber todas las doctrinas fundamentales de la fe es lo que te salva. Vamos a conocer de Cristo a través de la teología, pero solo la obra salvífica de Él nos hace conocer a Cristo en una relación profunda. Una relación donde entiendes que no solo es tu Salvador, sino
tu Señor. Hermanos, cuando tú profesas la fe, tú no solamente estás diciendo que Cristo es tu Salvador, sino que es tu Señor. Y si tú estás diciendo que Cristo es tu Señor, eso se debe notar en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Si tú dices que Cristo es tu Salvador, Él te salvó. Pero si tú estás diciendo que Cristo es tu Salvador y tu Señor, como debe ser, todas las áreas de tu vida, cualquiera donde tú nombres, tú tienes que decir, Cristo, tú eres mi Señor. Y eso aplica en matrimonios, eso aplica con mis hijos, eso aplica con mi esposa, eso aplica con quienes ando, eso aplica en mi trabajo, eso aplica en mi manera de ver la política. Si aquí lo quisiéramos ver, yo siempre tengo que decir, Cristo es mi Señor. Toda nuestra vida debemos decir, Cristo es nuestro Señor. Ahora con esto yo no estoy haciendo una oda que no estudien, estudien la teología. Porque es a través de la teología el instrumento que Él ha usado también para que nosotros le conozcamos. Pero esa teología te debe llevar ¿a qué? A humillarte, no a exaltarte. Cuidado, hermano, crees que estás tan cerca que cuando lees los libros de teología te asombra, pero en tu vida diaria demuestras que Jesús es un simple carpintero. No es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que está dirigiendo tu vida, sino que lo haces conforme a tus propias fuerzas, porque el carpintero no puede hacer nada por ti. Hermanos, tal vez no tengamos el corazón endurecido como estos de la sinagoga, pero muchas acciones las ejecutamos diciendo, Cristo, tú eres un carpintero. Tú no puedes. ¿Qué puede hacer este carpintero en este problema? ¿Qué puede hacer el hijo de María en esta aflicción? ¿Qué me puede decir este hombre a mí si no es más sabio que yo? Hermanos, de muchas maneras estamos diciendo en la práctica que Jesús es el carpintero y que no es el Hijo de Dios. ¿Te asombras cuando ves esos eventos sobrenaturales del capítulo 5? Pero eres despectivo con sus enseñanzas porque crees que no puede tener más sabiduría que tú. Crees que lo que haces está bien, así Él haya dicho en su palabra lo contrario. Cuando actúas en contra de la voluntad manifiesta de Dios de manera específica, hermano, hermana, tú estás diciendo, Jesús, eres un carpintero. A tal actitud de estos que estaban en la sinagoga, Jesús tenía algo que decirles. Y es eso lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. El profeta rechazado sin honra en su tierra, versículo 4. Y Jesús le dijo, wow, hermano, qué botellita. Tremendo. Aquí son muy, dan de más. Muy bien, hermano. Esta llega hasta Barranquilla hoy. Versículo 4, y Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Nadie es profeta de su tierra. Es un refrán popular. ¿Acá se dice mucho? En Barranquilla se escucha muchísimo este refrán. Nadie es profeta en su tierra. Es un refrán popular que aplica cuando las personas deben abandonar su hogar y su tierra para alcanzar una buena reputación. El problema con ese refrán popular es que lo sacan de la escritura de una manera muy extremadamente descontextualizada. Cuando alguien se va a otro país o ciudad y triunfa de manera económica, tiene una vida mejor, prospera su familia, dicen, es que nadie es profeta en su tierra. Disminuir tan descaradamente el significado original de esta frase es sencillamente irreverente. El contexto de esta frase, hermanos, es la predicación y enseñanza. Ese es el contexto de esta frase. Acabamos de ver cómo despreciaron la enseñanza del Señor, haciendo todo tipo de improperios contra Él. Se podrían dar otras traducciones tales como un profeta siempre recibe honra excepto en,
o nunca deja de recibir honra excepto en, o es sin honra solo en, pero estas traducciones no son exactas. Jesús no dijo que a un profeta le respetan en todo lugar excepto en su pueblo, entre sus parientes y en su familia. Lo que dijo fue que donde sea que un profeta recibe honra, ciertamente nunca es en su tierra. Puede recibir honra en cualquier lugar menos en su tierra, y la palabra profeta cobra gran valor en esta sentencia porque es lo que respalda la asociación de esto solo a transmitir el mensaje de Dios. Eso era el oficio del profeta, hablar de parte de Dios. El profeta hablaba frente al pueblo y de espaldas a Dios, manifestando quién lo enviaba a hablar. A diferencia del sacerdote que está al frente de Dios, con la espalda de él al pueblo, presentando los sacrificios por los pecados del pueblo delante de Dios. Es decir, hermanos, que Jesús fue despreciado por sus enseñanzas a pesar de que todo su pueblo, la tierra que lo crió, sus parientes o más cercanos y su familia que lo despreciaban hasta ese momento fueron muy cercanos a él. Podríamos tener certeza de lo que ocurrió con algunos de su familia más adelante, llegando a convertirse a Cristo, pero hasta este momento de la historia de Marcos, aún su familia rechazaba sus enseñanzas. De hecho, capítulos anteriores, los discípulos le dicen, mira, ahí está tu madre y tus hermanos, y él mismo le dice a sus discípulos, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque hasta la familia lo trató de loco en los capítulos anteriores. Y este tiene un valor de consuelo, hermanos, para nosotros como cristianos. A nosotros se nos demanda que vayamos a predicar en todo lugar donde el Señor nos lleva para mostrarles las verdades de aquel que un día nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y no sé si yo solo, pero me he dado cuenta que muchas veces a quien menos le predicamos el evangelio son a los más cercanos. A los que están más cerca de nosotros son a los que menos le predicamos el evangelio. Y cuando lo hacemos con temor a que nos rechacen. Háblale, no, ni le toques ese tema. Ese es partner mío, pero del evangelio nada. Hermano, si tú dices eso en tu vida, yo no sé para ti qué es un partner. Porque yo no puedo tener un partner, de hecho, no puedo tener un partner que no sea creyente. Si mi mayor amigo, al que le cuento mis verdades, a quien le cuento mis pecados, no conoce de Cristo, hermano, estás en peligro de que vas a estar algún día con él allá. Así que cuidado. No es que mi mejor amigo no es de esta iglesia. Ok. Es de la iglesia de Edgar, la de Nico. No es del barrio donde me crié, chiquiticos. Creyente, no. Tú sabes que eso hace parte de mi vida. No, el evangelio es nuestra vida. El evangelio es nuestra vida. Y a los que menos le queremos predicar, hermanos, es a los más cercanos. Es a los más cercanos. ¿Por qué? Por el temor al rechazo. Es como si le tuviéramos que ser fiel al mundo más que a Dios mismo, y esto es peligroso, porque una vez más estamos diciéndole al Rey de Gloria, al poderoso que sacó demonios, sanó enfermos y resucitó muertos, que es un simple carpintero y que no podrá salvar a los que están cerca a nosotros. Hermanos, si la verdad ofende al más cercano a ti que no es creyente, déjala que lo ofenda. Esa persona se la ha pasado ofendiendo a Dios toda su vida. Tú lo haces porque lo amas. La mayor manera de amar a una persona que no cree en el evangelio es predicándole el evangelio. El evangelio ofende porque humilla, y a nosotros no nos gusta ser humillados, pero bendita humillación cuando llega a nuestras vidas, que nos lleva a descansar en la gracia del Redentor.
Hermanos, si a Jesús, sus propios parientes, su propia familia lo rechazaron, ¿por qué tú esperas un resultado diferente? El evangelio, hermanos, naturalmente es resistido. Pero cuando somos rechazados, encontramos consuelo en el evangelio cuando nos informa que a pesar de que estábamos enemistados con Dios, a pesar que sabía que mi corazón lo resistía, Él decidió morir por esos que lo rechazaron. Y esto me lleva a tener paciencia y seguir insistiendo con esos que necesitan el evangelio y seguir predicándoles cada vez que Dios te dé la oportunidad. Predica. Eso es lo que nos manda Mateo capítulo 28. Y ya ese discípulo predica, hermano. Que se te aburran de escucharte predicarles. Pero cuando tú llegues delante del Señor, el Señor te diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino del Señor. Hermanos, mientras tú tengas la oportunidad de predicar, ¿sabes qué quiere decir eso? Que hay esperanza para ese que tú le estás predicando. ¿Por qué, hermano? Porque todavía estamos en tiempos de misericordia. Y tú, si tú conoces el evangelio, sabes lo que va a pasar después que ese tiempo pase. Ya no vendrá un siervo, vendrá un león y acallará a todos. Así que si tú estás vivo y estás predicando, estamos en tiempo de misericordia. No optes por no predicar. Predícale a los más cercanos. Si te rechazan, que te rechacen por el evangelio. Bienaventurados los perseguidos. Esos no son los perseguidos porque tú tienes una idea política diferente. Esos son perseguidos por causa de Cristo. No, es que yo soy un bienaventurado porque es que yo soy de este ente político y mi papá es del otro ente político y ahora me rechaza. Bienaventurado, Señor. No. Es por causa de Cristo. Así que predica. Que al final el evangelio tiene ese doble objetivo, salvar o condenar. Y nosotros no somos quienes, sino simplemente ese profeta o ese heraldo que tira la semilla y dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer. Porque el otro extremo es que ya me cansé de predicar, pastor. Llevo 37 años predicándole a mi esposo y nada que se convierte. Bueno, déjame decirte, tú no eres el Espíritu Santo. Deja que el Señor obre. Ora, pídele al Señor. Mira, hermana, si tu esposo es incrédulo y todavía está vivo, hay esperanza. Predícale. ¿O ustedes creen, les hago una pregunta retórica, ustedes creen que Jesús no sabía que lo iban a rechazar? Jesús, omnisciente, Él sabe todo y fue allá a predicarles. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Jesús también allí? Discipulando a sus discípulos. Porque luego ellos iban a ser rechazados también. Miren, me rechazan a mí para que también lo rechacen a ustedes. Sacudan sus sandalias. Y más adelante en el capítulo 6 vemos otro rechazo, Juan el Bautista, como hacía mi hermano Escodo ahorita. Me cortaron la cabeza, rechazo por el nombre de Cristo. Así que, hermanos, preparemos nuestros corazones para que nos rechacen. Pero sigamos insistiendo a esas personas que nos rechacen con el evangelio, porque el evangelio es poder para salvar. No nos cansemos de predicar. Y este profeta sin honra en Nazaret reaccionó ante este pueblo de manera aún misericordiosa, porque realmente un pueblo así, después de ser testigo de quién es este hombre, debió caer arrodillado antes que despreciarlo. Merecían que una legión de ángeles destruyera ese pedazo de tierra. Y es esto lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado, el profeta rechazado, maravillándose de la incredulidad de su pueblo. Versículos 5 y 6a. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Los nazarenos habían recibido más luz y más privilegios que los gadarenos. ¿Recuerdan el contexto cuando introduje el de Gadar, el endemoniado?
Así que al rechazar a Jesús, la gente de Nazaret mostró que en este aspecto eran peores que los gadarenos. Los dueños de los cerdos le pidieron que se fuera de allí, pero tenían menos luz que estos de su propio pueblo. Como lo rechazaron, no acudieron a él para que les sanara, no creían. Lo rechazaron. ¿A quién vamos a ir para que sane? Ni le llevaron sus enfermos. De modo que todos aquellos incrédulos y rebeldes no recibieron curación. Jesús no realizó ningún milagro en favor de ellos. Sin embargo, puso sus manos sobre unos pocos enfermos, dice la Escritura. Los teólogos hablan de fe histórica, fe temporal, fe en milagros, como también fe genuina que conduce a la salvación. En el caso presente, bien pudo haber sido mera fe en Jesús en cuanto al autor de milagros. En consecuencia, fue una fe en los milagros la que hizo que unos pocos fueran a Jesús para recibir curación. Pero aún así, Jesús no acostumbraba a negarse a sanarlos. Por otro lado, si aquellos pocos eran verdaderos creyentes, una posibilidad que no debe descartarse tampoco del todo, entonces la situación en Nazaret nos recuerda a la que en tiempos posteriores existió en la iglesia de Sardis. La doctrina del remanente recorre las escrituras como un hilo conductor, un hilo de oro. Desde Génesis hasta Apocalipsis siempre el Señor guarda para sí un pueblo. Pero cualquiera que hubiese sido la situación de aquellos pocos, en su conjunto los habitantes de Nazaret le dieron la espalda a Jesús. La gran mayoría de los enfermos quedó sin sanar y los pecadores sin perdón. La expresión de Marcos puede confundir como si Jesús no pudiera hacer milagros en cualquier circunstancia. Debemos tener cuidado. Jesús no era que no podía hacer milagros, sino que por causa del rechazo de este pueblo no quiso hacerlos. Si dependiera de nuestra respuesta lo que Jesús puede o no puede hacer, entonces los soberanos somos nosotros y no el Señor. Por el consejo de Dios sabemos que la mano de Dios no es detenida por nada ni por nadie. Y esa misma mano de Dios es la misma mano de Jesús. Nada lo puede parar. Pero por causa del rechazo de este pueblo, no quiso responder haciendo milagros. Una hostil actitud de la gente del pueblo los condujo a recibir una hostil rechazo también para no recibir milagros. Y es lo que dice el versículo 6 en su parte A. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Hermano, Jesús estaba admirado, estaba espantado de la incredulidad de este pueblo en general. Venimos de un capítulo 5 y lo quise introducir con eso porque en el capítulo 5 vemos muchas maravillas de muchas maneras. El Señor saca un endemoniado gadareno, ¿verdad? Le saca los demonios y dice que todos se maravillaban. Curó a una mujer que tuvo flujo de sangre por 12 años y entonces, dice la Escritura, la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él. Hermano, resucitó de la muerte a la hija de Jairo y dice la Escritura, y al momento todos quedaron completamente atónitos. Pero ahora es el mismo Jesús quien se maravilla de manera espantosa por la incredulidad del pueblo donde fue criado. Aunque en el original el verbo asombrarse o maravillarse aparece 30 veces en los 4 evangelios, solo en 3 casos se usa con referencia a Jesús. En un caso Jesús se maravilla o se asombra por la notable fe de un centurión de origen gentil. En el caso de aquel hombre difícilmente podía esperarse tal fe porque era mucho menos privilegiado que los propios judíos.
Aquí en Nazaret, por el contrario, Jesús está asombrado a causa de la falta de fe de los habitantes. Aquí se esperaba que hubiera fe porque Nazaret era un pueblo de Galilea, la misma Galilea que había sido tan altamente privilegiada por medio del ministerio de Jesús. Evidentemente, hermanos, esta última porción del pasaje del sermón muestra la bendita responsabilidad del hombre. Porque somos muy ligeros en siempre estar acudiendo a la soberanía de Dios, y es real. Nosotros estamos aquí soberanamente porque Dios lo quiso. Pero tú te levantaste, te bañaste, te cambiaste y viniste. Solo hablamos de la soberanía de Dios como si nosotros fuéramos unos títeres. Dios nos ha hecho responsables y la razón del por qué Jesús no hizo milagros allí fue por la dureza del corazón del pueblo que le vio crecer, el cual lo rechazó despectivamente y lo deshonró. Este pueblo tuvo el privilegio de ver crecer al profeta que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, al Cristo, pero tanta familiaridad endureció el corazón de este pueblo y eso espantó en gran manera a nuestro Señor. En conclusión, hermanos, si en este lugar hay alguien que no conoce a Cristo, déjame decirte algo, no importa si te dormiste el resto del sermón, pero solo déjame decirte algo y con que te vayas con esto me voy yo feliz a Barranquilla hoy. Amigo, a ti se te está mostrando esa misma luz que tenía este pueblo habitando entre ellos. No seas como Nazaret, que le dio la espalda al profeta, que vino a anunciar las buenas nuevas del reino en donde Él es el Rey. Amigo, hoy el Señor está espantado contigo. Y de verdad eso te tiene que poner a temblar. Ver cómo el Rey del universo está espantado contigo porque te la has pasado años haciéndote diferentes ídolos para ti, debe ponerte a temblar. Porque sea que quieras o no, así tu corazón te vaya de aquí despreciando a mi Señor una vez más, sea que tú no lo quieras, algún día vas a estar delante de Él, del juez supremo del universo. La pregunta que te hago, amigo, es ¿cómo lo verás allá? ¿Como carpintero? ¿O como aquel que merece toda la gloria y toda la honra por ser ese profeta perfecto y también sacerdote que dio su vida en rescate por muchos? Amigo, tu respuesta en este momento puede marcar tu eternidad. Y yo lo sé porque lo viví. Que tú eres insuficiente para llegar a los pies de Cristo porque tú no quieres hacerlo. Amigo, yo tampoco quería, pero ruego al Dios y Padre de nuestro bendito Salvador Jesucristo que obre en tu corazón de tal manera que mires con aprecio la necesidad de tu alma de un Salvador que solo puedes encontrarlo en la persona de Jesucristo. Amigo, si tu condición es esta hoy, al final de este sermón, permíteme orar por ti junto a mis hermanos, para que el Señor tenga misericordia y veas a este carpintero como aquel por el que fueron creadas todas las cosas, aún tú mismo, y puedas entender, amigo, escucha bien, que este carpintero por Él y para Él fue creado, escucha, aún el árbol que cogieron para hacer la cruz donde fue clavado por nuestros pecados. Así que, amigo, yo voy a rogar ahorita que si tú estás aquí sin Cristo, el Señor obra en tu corazón de una manera sobrenatural y pueda salvarte de Él mismo. Amados hermanos, ánimo. Que nuestra esperanza esté en aquel que, si bien se espantaba de la incredulidad de este pueblo, hoy te ha puesto en una posición privilegiada delante del Padre. Hoy, pase lo que pase, hermano,
pase lo que pase, si tú eres de Cristo, siempre recuerda que Él, ya no como profeta, sino como sacerdote, sigue intercediendo por nosotros a cada instante, diciéndole al Padre, este es mío, este es mío, y de lo que tú me diste yo no perdí nada. Qué gran esperanza tenemos, mis hermanos, que cuando caemos, porque ciertamente todos caemos, caemos igual en las manos de nuestro Redentor. Esas manos que fueron atravesadas con clavos en una cruz, en donde recibiría el pago por causa de nuestros pecados, por la deuda que teníamos con Dios en la vida de nuestro bendito, santo, justo, bueno y salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno en gran manera. Padre, yo te ruego que yo no sea piedra de tropiezo, Señor. Que a pesar de mi debilidad, incluso para presentar tu perfecta palabra, Señor, no sea tropiezo para aquellos que no conocen de ti, Señor. Yo te ruego por los méritos de Cristo, Señor, en la cruz del Calvario, que tú obres hoy en salvación, Señor, para muchos si no conocen de ti. Que hoy sea el día de tu salvación, Señor, para con ellos, bendito Dios. Padre, obra, Señor, de manera sobrenatural, a través de la predicación del Señor de tu palabra, como tú lo has dado como instrumento, para salvar a muchos, Señor, para salvar a tu pueblo, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, bendito Dios. Trae consuelo, Señor, a nosotros como hijos tuyos, bendito Dios, que el ser rechazado, Señor, también trae gloria a tu santo nombre por causa de tu evangelio. Así que ayúdanos, bendito Dios, a no dormirnos en esto, sino seguir perseverando, seguir predicando tu palabra, Señor, para que cuando manifestemos, seamos testimonios tuyos delante de los demás, Señor, puedan ver ese Rey poderoso que tú eres y no que eres un carpintero, Señor. Ayúdanos también en nuestra vida diaria, Señor. Mañana lunes, bendito Dios, a saber de que tú eres el Dios de gloria, que has salvado a muchos, Señor, y que sigues en nosotros santificándonos hasta tu gloriosa venida o hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Así que gracias, Señor, te damos en el nombre de aquel que es poderoso, Señor, en el nombre de nuestro bendito Salvador, con el poder del Espíritu Santo y para tu gloria. Amén y amén.